Quisiera leer en un libro para tener una corta reflexión en esta tarde, pero antes vamos a leer algo acerca del que escribió ese libro. En el libro de Crónicas, Segunda Crónicas capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y dice en el versículo 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová. Allá, cuando dice allá, es que subió a un monte que se llamaba Gabaón. Dice, subió pues Salomón allí delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció él 1000 holocaustos. Ofreció Salomón 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Ustedes se acuerdan que hace algunos domingos hablábamos precisamente de pedir a Dios y a veces, ¿por qué no nos contesta Dios, no? O como dice su palabra, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Acá llama la atención, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora, muchas veces leemos esta parte, pero nos olvidamos de lo anterior. Salomón había ofrecido 1000 holocaustos. Digamos que la relación en ese tiempo que tenía Salomón con Dios era muy, muy especial. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengas después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Bueno, vamos a leer una parte de un libro que escribió este hombre tan especial, Salomón. Recién le preguntaba a algunos cuál era el otro nombre de Salomón y después lo busqué, la verdad que no me acordaba. Jedidías era el otro nombre que tenía Salomón, que se lo había dado Natán, el profeta. Pero bueno, este hombre, Salomón, recibe un reino, recibe el reino de su padre, David. Y a él le queda toda una tarea importantísima para llevar adelante. Y él se da cuenta de que esa tarea era casi imposible llevar adelante sin la ayuda de Dios. Por eso que le pide, más que cualquier otra cosa que le hubiese pedido un rey, le pide sabiduría. Y este Salomón escribe muchos proverbios, pero en el momento de apogeo de su sabiduría, escribe el libro de Proverbios. Un libro que tiene, si mal no recuerdo, me ayudan, 31 capítulos. Y es un libro muy apropiado para leer en el mes de enero, comenzar el año. 31 capítulos los 31 días de enero. Es una buena disciplina, es buenísimo ese libro, como toda la palabra de Dios. Ahora, él en un tiempo de apogeo, su sabiduría se explaya de manera tal que escribe esos proverbios y muchísimos más. De repente, Salomón se baja un poco de esa sabiduría que Dios le estaba dando y comienza a mirar el mundo de otra manera, muy materialista, y escribe otro libro, que es el de Eclesiastés, un libro que vamos a leer, un
un pasaje que vamos a leer de ese libro ahora. Y después prorrumpe en una alabanza suprema para el Dios que él había conocido y escribe el conocido Cantar de los Cantares. Ahora, en el libro de Eclesiastés, en ese momento muy particular de la vida de Salomón, comienza diciendo, todos sabrán, Eclesiastés capítulo 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si uno empieza a leer ese libro, es como que mejor no leerlo un día de invierno y con lluvia y frío, digamos, uno termina mal. Y un domingo a la tarde, sin venir a la reunión, peor todavía. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Comienza diciendo así, pero en una parte de ese libro que vamos a leer, y que está en el capítulo 9, que le invito a leerlos, y considerar brevemente un pasaje de ellos, de este capítulo. Eclesiastés capítulo 9. No comienza muy bien la expresión de este Salomón. Y comienza diciendo, capítulo 9, versículo 11. Pero yo quiero detenerme, aunque en principio no parezca, para ir acercándonos de una manera a estas fechas que se aproximan. Es prácticamente imposible alejarse de lo que va a festejar gran parte de la humanidad, que es la Navidad, ¿verdad? Es casi imposible. Nosotros sabemos bien que estamos más allá de esa fecha, pero el mes de noviembre ya uno ve que los negocios empiezan a poner los regalos, que los negocios empiezan a poner los adornos, y es muy difícil abstraerse. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con Eclesiastés? Yo quisiera leer brevemente, para ir acercándonos a lo largo de estos domingos hasta el domingo 23, un poquito a ese acontecimiento tan extraordinario, que no sé si se habrá producido, seguramente no, un 24 de diciembre, pero Jesucristo nació, Dios se hizo hombre en una fecha, y eso es lo que nosotros recordamos. Ahora fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Y díganme si no es una descripción de lo que pasa. Me volví, dice Salomón, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es una descripción extraordinaria. Es lo que vivimos. Díganme si toda carrera es de los ligeros. Muchas veces la ganan aquellos que por distintas razones llegan a la meta, pero no son los mejores. Ni la guerra es de los fuertes, ni aun de los sabios el pan. Y esto es cierto. No todos los sabios viven abundantemente, capaz que pasan escasez. Ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y bueno, es como que Salomón empieza, y es como cuando leemos los capítulos de Salomón, arranca y empieza para abajo, y es como que no tiene límite. Pero describe una verdad. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué ocurre? Lo escribió ¿cuánto hace esto? Miles de años. Sin embargo, esto ocurre. Ahora, ustedes me dirán que tiene que ver esto con la Navidad o con el nacimiento del Señor Jesús, al cual yo quisiera que nos fuéramos acercando a través de estos domingos. Pero acá se detiene y aparece este versículo como desde otro lado, y Salomón dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Y dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes.
Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y después sigue: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y sigue avanzando, y es cierto, la ciencia del pobre muchas veces no es escuchada, y escuchamos terribles barbaridades que surgen de opinólogos que no sabemos de dónde y dicen cualquier tontería. Pero nos detenemos en esta sabiduría que a él le parece grande, a Salomón. Una pequeña ciudad. Y esto lo podemos trasladar tranquilamente al mundo en el cual vivimos, al planeta el cual habitamos. Pareciera que este planeta Tierra es algo enorme, es algo grandioso, pero cuando uno, por videos o por fotos, puede ver cómo alejándose de este planeta apenas se puede ver de determinada distancia una esfera azul, prácticamente un planeta azul, se va alejando uno más y más, y cada vez lo ve más pequeño, y se nota que este planeta forma parte de un sistema solar que no es el único, sino que hay un montón de sistemas más, hay millones de estrellas. Y la verdad que yo lo veo de esta manera: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, aunque se está tratando de que cada vez la población sea menor. Lo venimos escuchando últimamente con todas estas leyes que están tratando de promulgarse. Si uno se pone a pensar dentro de un universo tan maravilloso y tan grande, que somos nosotros, como decía el salmista David, que es el hombre, ¿verdad? Y Dios en muchas ocasiones, cuando se refiere, ¿cómo dice que nos veía? Como langostas. Y la verdad que creemos que tenemos mucho poder, que creemos que somos algo muy importante, pero la realidad es que el mundo, el planeta Tierra, dentro de este semejante universo, es apenas algo muy pequeño. Y dentro de ese algo muy pequeño, este universo extraordinario e casi infinito, estamos nosotros. Y dice acá, no sé por qué se le habrá ocurrido, pero dice: vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Ahora avanza y dice: y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y díganme si no es una clara descripción de lo que ha ocurrido en esta magnífica, no sé cómo mencionarla, drama que comienza en el Génesis y finaliza en el Apocalipsis. Dios creador de todo este maravilloso universo. Dios creador del hombre y de la mujer. Dios creador de todas las maravillas de las cuales disfrutamos, a pesar de que el hombre trata de destruirlas de una o de otra manera. Este maravilloso universo que comienza en el libro de Génesis, cuando Dios dijo: y sea la luz, y fue la luz. Y de repente, en un momento de esa historia, de ese terrible drama, hay alguien que se rebela contra la voluntad de Dios. Y ese alguien que se rebela contra la voluntad de Dios, y dice: y viene contra ella un gran rey y la asedia. ¿Y qué dice? Y levanta contra ella grandes baluartes. Y yo, sin duda, la palabra de Dios dice esto. Yo puedo entender que tranquilamente me está hablando de este planeta, de cada uno de nosotros, y que se levanta este gran rey, que sin lugar a dudas es Satanás, y que levanta este gran rey enormes y grandes baluartes, contra los cuales seguimos luchando, contra los cuales lo sigue levantando. En la antigüedad, ¿qué hacía? Perseguía a los primeros cristianos. En la actualidad, en algunos países también. Se destruía la palabra de Dios, se quemaban las Biblias. Ahora ya no pasa eso. Ahora pareciera que
hay mayor y más abundante cantidad de Biblias, y no solo eso, cantidad de versiones, y muchas veces tenemos que tener cuidado. Yo a veces me pregunto, perdón, ¿habré creído en el Señor por la versión 1960, por la 1909, por la Nueva Traducción Viviente? Creímos en el Señor Jesucristo, pero en su astucia Satanás levanta tantas versiones, se acerca a la Biblia a todas las personas y hay una confusión grande. Pero no solo eso, sino que sigue levantando más y más baluartes Satanás en este mundo, contra los cuales muchas veces no sabemos, como cristianos, cómo luchar contra ellos. A veces hasta yo realmente debo decirles que si a mí me tocara en el día de hoy, tal vez criar un hijo niño y adolescente, y tendría que armarme de ciertas herramientas que no tengo, porque en la época anterior era distinto, o no había que luchar contra baluartes que ahora sí hay que luchar. Entonces yo veo en esta descripción que dice Salomón, el sabio, que en un momento escribe Proverbios, que después se baja, escribe Eclesiastés, pero después levanta como en una cumbre y termina escribiendo el libro de Cantar de los Cantares. En este momento se planta y dice, vi esta sabiduría que me parece grande. Ahora, yo no me quiero detener en esto, sino en lo que sigue, que es como prepararnos para la llegada de nuestro Salvador. Fíjense lo que dice. Y si haya en ella un hombre pobre. La verdad que la venida de nuestro amado Señor Jesús fue una venida a este mundo en una forma muy sencilla, en una forma muy humilde. No me atrevo a decir pobre, porque la verdad es que ellos buscaron lugar, pero no consiguieron, pero en una suma manifestación de humildad nace en un lugar donde tuvo que compartir con animales, tuvo que compartir con lo peor del momento. No estuvo en un lugar 5 estrellas de aquella época, no. Aparece en escena, y nos queremos acercar de esta manera al Señor Jesús, aparece en escena en esta ciudad en la cual había grandes baluartes. El Señor Jesús dice, aparece en ella un hombre pobre, pero un pobre en el momento de nacer. El Señor Jesucristo busca nacer de esa manera para mostrar a la humanidad, precisamente su humanidad, pero para a partir de ese momento comenzar una carrera redentora que iba a culminar en la cruz del Calvario, iba a llevar adelante un sacrificio que a cada uno de nosotros nos iba a salvar. Ahora, dice, aparece en aquella ciudad un hombre pobre, en sencillez, en humildad, con su madre, con María, con José. Tienen que huir en un determinado momento a Egipto, luego tienen que volver ante la palabra de Dios. Y comienza su carrera allí, de la cual no sabemos mucho, de su niñez y de su adolescencia, hasta que aparece hablando en una sinagoga. Pero fíjense lo que dice acá también. Dice, ¿y si hay un hombre pobre? Sabio. Y dice del Señor Jesucristo, su palabra, la palabra de Dios, que el Hijo crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Se dan cuenta que de a poco nos vamos acercando al Señor Jesús. Dice entonces, esta sabiduría que a Salomón le parece algo grande, dice que aparece este hombre pobre, pero a la vez sabio. Y realmente, yo a veces lo digo, pero me gusta repetirlo, porque ¿cuántas veces les pasa a ustedes, ante una charla, ante una conversación con alguien que no conoce al Señor, o inclusive entre una conversación entre nosotros o una pequeña discusión que tengamos, cómo el Señor Jesús contestaba, de manera tal que las bocas permanecían cerradas? Y no le contestaba a gente vulgar, a gente de poco conocimiento, a gente de poca instrucción. Le contestaba a los conocedores de la ley. Le contestaba
a los que enseñaban la ley. Y siempre hago esta figura. El Señor Jesús le contestaba, y los fariseos, y los escribas, o quienes fueran, los doctores de la ley, cuando Jesús le contestaba, era tal la sabiduría que Jesús le contestaba y ellos permanecían callados. Pero también lo traigo a mí. Muchas veces yo leo la palabra, digamos, cometo una equivocación, voy a la palabra, la leo, Dios me contesta a través de su palabra, pero no permanezco callado. ¿Saben qué hago? Sí, pero Dios, vos no te diste cuenta que la circunstancia que me rodeaba era esta y esta. Y actué de esa manera por esto. No, en ese sentido aplaudo a los fariseos, a los escribas y a los doctores de la ley. Porque cuando Jesús les decía algo, permanecían callados. Nosotros, cuando Dios nos dice algo, los que buscamos es una excusa, es una salida. Ahora, aparece este hombre, pobre, sabio, el cual libra a la ciudad ¿con qué? Con su sabiduría. Ahora, el Señor Jesús no solo nos libra con su sabiduría, porque la sabiduría es el símil de la persona del Señor Jesús a lo largo de Eclesiastés y a lo largo de todo el libro de Proverbios. Ahora, el Señor Jesús nos liberó con su sabiduría, nos liberó con su ejemplo, pero nos liberó con su sacrificio. Allí es donde se produce la verdadera liberación, el Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Pero avanza y dice todavía, y si haya un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La verdad que la llegada del Señor Jesús, que muchos vamos, inevitablemente creo que estamos aquí, vamos a recordar de una manera mucho más espiritual que lo recuerda el resto de aquellos que no tienen al Señor Jesús, que quizás se reúnen solamente para pasar un rato juntos o para acordarse de reyertas familiares y empezar a discutir de nuevo, muchas veces pasa. Nosotros vamos acordando del Señor Jesús, como nos acordamos siempre, pero la verdad que la humanidad se olvidó y se olvida del Señor Jesús. No le tiene presente para nada al Señor Jesús. Dios no figura. Dios es el Dios en algunos casos del bautismo, de los niños. Más adelante es el Dios de aquellos que creen en Dios, supuestamente, el Dios del casamiento, y al final es el Dios de la sepultura. Y aparece Dios 3 veces en la vida. Nosotros lo tenemos siempre. Ahora, esta sabiduría grande que se le ocurre a Salomón, que es grande, comienza diciendo que la ciudad estaba sitiada por grandes baluartes. Un rey que puso grandes baluartes. Pero en esa ciudad aparece ¿quién? Un hombre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Yo quisiera que nos acerquemos de a poquito, estos domingos, o a lo largo de esta semana, a esta fecha que se festeja de Navidad, reconociendo que el Señor Jesús vino a este mundo, reconociendo que Él nació, sí, en un pesebre, en una forma muy humilde, reconociendo que con su sabiduría fue llenando a todas aquellas aldeas que le rodeaban y que su sabiduría y sus palabras de salvación llegan a través de su palabra hasta el día de hoy, reconociendo que fue olvidado y que fue dejado y que fue abandonado por los suyos. Fue dejado abandonado por todos y cada uno de sus discípulos. Por uno fue entregado, por los otros fue abandonado. Y estuvo solo en la cruz del Calvario. Pero también tengo que pensar, y tenemos que pensar y reflexionar en esta noche, que el Señor Jesucristo vino de una forma muy humilde. El Señor Jesucristo fue dejado solo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario
Pero el Señor Jesucristo resucitó y el Señor Jesucristo nos está viniendo a buscar. Acabamos de cantar Maranata, Cristo vuelve. Era la forma en que se saludaban los antiguos cristianos. Ustedes saben cómo nos saludamos ahora. ¿Qué tal, Eloi? ¿Todo bien? Todo bien. Y allí nos quedamos. Y cuando digo Eloi, digo cualquiera de nosotros. Porque quizás no disfrutamos o no nos damos cuenta de que el Señor Jesús nos está viniendo a buscar. Y no está mal decir todo bien, pero aparte saber que estamos transcurriendo un tiempo de peregrinar por este mundo, que los baluartes del Rey que todavía está dando vueltas alrededor nuestro, Satanás, están cada vez más firmes, o tan firmes como siempre, nada más que cambiando sus armas. Y no nos damos cuenta de eso, y acabamos de cantar Maranata, Cristo vuelve, Alfa y Omega. Y hablábamos hace unos domingos atrás en la clase respecto de dónde vamos cuando el Señor nos viene a buscar. Y allí se comentaban unas y otras cosas, pero la realidad es que vamos a la presencia de Dios, no sé si antes o después, pero cuando salimos de este cuerpo nos encontramos con Él. Cuando Él nos venga a buscar, si no hemos pasado por la experiencia de la muerte, disfrutamos y vamos al encuentro con Él. Entonces, ese hombre pobre, ya no tan pobre, sabio sigue siendo sabio, pero que algunos se olvidaron, lo vamos a recibir en gloria con todo el poder. Y tanto vos, yo, cada uno de nosotros vamos a disfrutar para siempre de su presencia. Ahora, este sabio, Salomón, escribe esto. Y es como que se detiene en esta parte. Pero si vamos después al libro de Cantar de los Cantares, cambia totalmente su forma de expresar. Y él dice, en una de sus partes, que lo ve venir a su amado, como el ciervo viene brincando a través de las colinas. Y él lo está esperando. Él está esperando a la esposa. Entonces, ¿por qué no le vamos dando de aquí a la Navidad, ir trabajando esto? Que yo sé que todos lo tenemos presente, pero ir pensando cada día en que el Señor Jesús, Dios mismo, se hizo hombre y vino a este mundo, que es una parte pequeñísima del universo, a visitarnos a nosotros, que somos como pequeñas langostas, como dice en su palabra. Sin embargo, Él nos visitó. Y no solo eso, sino que a través de la persona del Señor Jesús nos dio la salvación. No solo eso, nos regala una vida cristiana poderosísima si nos entregamos en sus manos. Y no solo eso, nos viene o nos está viniendo a buscar. Dice acá, termina diciendo, y libra a la ciudad con su sabiduría. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Sin lugar a dudas, mejor es Jesucristo que cualquier otra opción que el mundo nos pueda brindar. Nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero vayamos acercándonos a lo largo de estas semanas a Él y trabajando en nuestro corazón y pensando. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, seguramente que sí. ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo cómo Dios se pudo acordar de mí. No entiendo. Porque repasamos un poquito, o repaso yo un poco lo que ha sido mi vida, o si repasan ustedes lo que ha sido su vida, o si repasamos juntos lo que hacemos aún hoy en día, ¿cómo puede ser que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros? Dice que lo menospreciado, lo vil de este mundo, Él lo escogió. Bueno, disfrutemos de esa elección que Dios ha hecho. Disfrutemos de ese hombre sabio, en un momento pobre, pero que con su sabiduría liberó la ciudad. Es decir, si la liberó, quiere decir que el rey que gobernaba esa ciudad fue destronado.
y además que todos y cada uno de los baluartes que había levantado ese rey prescribieron para siempre. Y ustedes saben que en la cruz de Cristo Jesús mismo derrotó a Satanás. Que los baluartes siguen vigentes, pero por culpa nuestra. Si habéis creído en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y la vida cristiana es una aventura que, tomado de la mano de Cristo, es extraordinaria. Este hombre venció al rey que había levantado esos baluartes. Y no solo eso, cayeron todos los baluartes. Y Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y Jesucristo resucitó. Y creemos en Él. Y si bien Salomón, en este libro, que comienza en el capítulo 1, diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, más adelante, él dice que verdaderamente hay algo por qué vivir, y es la persona de Dios mismo. Comienza de una manera, va declinando, pero al final se da cuenta que no todo es vanidad. Y nosotros pensemos, hermanos, en esta breve meditación, que hay cosas que, como dice este sabio Salomón, son malas y siguen vigentes en este mundo. Pero pensemos que el Señor Jesús vino, que dentro de poco gran parte de la humanidad le va a recordar y va a pasar. Le va a recordar por 1 o 2 días y después seguirán pensando en las vacaciones y pasará el año y se habrán olvidado, pero nosotros tenemos la posibilidad de recordarle siempre. Pero vayamos acercándonos de esta manera, recordándole, a lo largo de toda la palabra de Dios hay figuras de Cristo. En este caso, Salomón lo dice de esta manera: vio algo que le pareció grande. Y nosotros, en distintos momentos, vimos algo que nos pareció grande y que es lo único, y es Jesús. Y hemos creído en Él. Y Dios nos ha salvado, nos ha regalado una salvación hermosa y nos está viniendo a buscar que transcurramos este peregrinar, este caminar hasta que lleguemos al cielo, buscando su presencia. Cuando Dios nos habla, hagamos como los fariseos, nos callamos la boca, no buscamos excusas, pedimos perdón, seguimos adelante en esta aventura hasta que lleguemos al cielo, sabiendo que Jesucristo murió, sabiendo que Jesucristo resucitó, sabiendo que Jesucristo nos salvó y que nos está viniendo a buscar. Amén.